Bienvenidos a la Sociedad de la Medianoche. Me pueden llamar Kaori, y en este espacio les narraré algunos de los testimonios más interesantes de personas que han vivido eventos misteriosos y paranormales. Por favor, acompáñenme. Mi historia pasó cuando tenía 20 años. Aún vivía en la casa de mis papás y en ese momento ellos estaban de viaje. Habían podido darse unas vacaciones después de muchos años. Yo me quedé con mi hermano menor y mis padres me dijeron que tenía que cuidarlo muy bien. La noche en que empezó todo fue cuando marcó la mamá de uno de sus amiguitos de la escuela. Me preguntó si le daba permiso a mi hermano de ir a quedarse a dormir con su amigo, ya que como eran vacaciones, quería pasar tiempo con él y desvelarse jugando Xbox. Yo le dije que sí, teniendo en mente que podía pasar un rato agradable en casa y mi hermano estaría en un lugar seguro. Al poco rato llegó la mamá de su amigo y se lo llevó. Yo me puse cómodo y una media hora después recibo una llamada telefónica. Era del hospital. Mi hermano y la mamá de su amigo habían chocado en el carro y tuvieron que llevarlos a una clínica. Yo salí corriendo de la casa para llegar hasta allá con él. Estando ahí me comuniqué con mis padres y, por más que querían regresar rápido, solo podían volver en el vuelo de regreso a la mañana siguiente. Estaban muy lejos como para llegar en pocas horas y más vuelos en ese momento ya no habían. Como familiar de mi hermano, obviamente tuve que quedarme con él. Se dio un golpe duro en la cabeza y tuvo que estar en revisión hasta que se aseguraran de que todo estaba bien con unas radiografías y teniéndolo en observación por 48 horas. Se hizo más tarde y tuve que quedarme a dormir en el hospital para cuidar a mi hermanito. Solo fui a cenar un café con galletas a la cafetería y regresé con él en la habitación que estaba para dormir a su lado. Habitación que compartía con otro niño que igual estaba en revisión como mi hermano. No estoy seguro, pero creo que casi era medianoche cuando al fin me empezó a dar sueño y mis ojos comenzaron a cerrarse poco a poco. Estaba en ese punto cuando ya estás a medio segundo de dormirte, cuando alcanzo a ver cómo alguien se asomó por la puerta de la entrada de la habitación. No vi bien a la persona, la vi borrosa, pero sí noté que era alguien con una cabellera larga, por lo que supuse que era una mujer, y como deduje que era una mujer, también pensé que era una enfermera. Solo para asegurarme, abrí la puerta de la habitación y me asomé para ver si estaba por ahí. Y no, estaba vacío. No había nadie más que la luz parpadeante del pasillo. De nuevo me metí dispuesto a dormir. Esta vez me recosté en un pequeño sofá que estaba frente a la cama de mi hermano y al fin me quedé dormido por un buen rato. Algo me despertó. Aún era de noche, pero escuché algunos sonidos, así que abrí un poco los ojos, sin hacer ruido. Y la vi. Ahí estaba. De nuevo la mujer que se había asomado por la puerta, pero esta vez estaba enfrente de la cama del otro niño, el que estaba internado en la misma habitación que mi hermano. La mujer estaba llorando. Solo veía a su hijo y lloraba en un tono muy bajo. Yo la veía, pero no podía decir nada. No quería interrumpir en ese momento tan emotivo. Y también, honestamente, me dio algo de miedo, pues la señora no tenía el mejor aspecto. Tenía una bata de ese mismo hospital, así que supuse que también estaba internada ahí. Me quedé por varios minutos solo escuchando cómo le lloraba y le lloraba. Cuando dejé de escucharla, abrí mis ojos por completo y ya no estaba en el cuarto. Entonces me levanté y salí a los pasillos. Esperaba encontrarme a alguien, una enfermera o un doctor para preguntarle si todo estaba bien con esa señora, pues la vi muy mal, pero nada. Ya de regreso con mi hermano, cuando abro la puerta, noto que una enfermera viene al final del corredor, así que levanté mi brazo para que viniera hacia mí. Se acercó y cerré la puerta de la habitación. Ahí mismo en el pasillo le dije: «Buenas noches. Hace rato vi a una señora que se veía muy mal. Traía una bata del hospital. Creo que está internada aquí». «¿Cómo? ¿Vino hasta acá?» «Sí, creo que es la madre del niño que comparte habitación con mi hermano. Vino hace rato y estaba llorando mucho. No le dije nada, no quería interrumpirla, pero bueno, no se veía nada bien. Creo que necesita ayuda».
La enfermera solo asintió con la cabeza y se fue a buscar quién era esa mujer, a buscar entre sus listas el parentesco de ella con el niño en la habitación. Yo regresé con mi hermano a ver si necesitaba algo, pero seguía dormido, así que solo jalé una silla y me quedé al lado de él. En eso, empiezo a escuchar de nuevo el llanto de aquella mujer, pero esta vez no dentro del cuarto. Se escuchaba desde afuera del pasillo, y el volumen era más fuerte. Ya no eran sollozos, directamente lloraba en un volumen normal, mientras se escuchaba que se alejaba cada vez más. Yo morí de miedo. Sabía que eso ya no era normal, pero no sabía si llamarle a la enfermera o qué hacer. Así que simplemente me quedé inmóvil, esperando a que se pasara, que dejara de escucharse. Eso hizo que me quedara muy inquieto. No podía dormir más, solo estaba alerta. En mi desesperación de no saber lo que pasaba, salí a los pasillos nuevamente a buscar a alguna enfermera. Ahí me encontré con la misma que me había topado momentos atrás. Me dijo que la acompañara, y caminamos de regreso a donde estaba mi hermano, solo que ella fue a ver otra cosa. Fue a revisar que todo estuviera bien con el otro niño. Mientras checaba que todo estuviera en orden, fue que me platicó. Resulta que aquella mujer que había estado llorando era la mamá del niño. En efecto, estaba internada en el hospital, ya que habían sufrido un accidente y así fue como llegaron ahí. Solo que la señora había fallecido ese mismo día en la tarde. La enfermera me dijo que era normal que los pacientes fallecidos pasaran a despedirse de sus familiares y que a mí me tocó presenciar una de esas despedidas. Es algo que jamás olvidaré. Una vez intenté darme de baja de la vida. Tenía muchos problemas. Honestamente, sentía que ya no valía la pena estar en este mundo, así que tomé la decisión de hacerme daño para irme. Mis papás me intervinieron a tiempo. Me corté, pero me encontraron en el baño y me llevaron a una clínica lo antes posible. De ahí me movieron a una zona donde, justamente, ayudan, cuidan y rehabilitan a personas que intentan darse de baja de la vida. Mis papás tenían miedo de que volviera a hacer algo así, y yo no tenía ganas de estar en mi vida allá afuera. El mundo era muy cruel conmigo, así que con más calma acepté quedarme a que me ayudaran. Los primeros días me tenían sedada y en revisión, así que no hacía mucho, pero con el paso de los días estaba un poco mejor y me ponían a hacer algunas actividades. También me dieron terapia psicológica. Después de 2 semanas, me llevaron a un cuarto donde habían cosas como rompecabezas, juegos de mesa, muñecos, ese tipo de cosas. Me llevaban por un rato y también a otras de las personas internadas. Éramos solo mujeres. A veces de regreso a mi cuarto, pasaba al baño para no tener que salir en la noche, ya que el lugar a oscuras era bastante tétrico, sobre todo con los gritos de los demás. De repente había gente que se ponía tan mal que sus gritos traspasaban todas las paredes y me resultaba bastante escalofriante. En una de esas idas al baño, mientras me enjuagaba las manos, tenía la mirada hacia abajo, observando la llave, pero justo detrás de mí se cerró una de las puertas de los retretes. Alcancé a ver por el espejo enfrente de mí cómo se cerraba y cómo la mano de una mujer se metía. Estar en ese lugar por tanto tiempo me hacía sentir bastante sola, así que quise quedarme ahí unos momentos para esperar a que esa chica saliera y poder hacerle un poco de plática y tal vez tener una amiga que me hiciera compañía. Me arreglé un poco el cabello y esperé más tiempo, pero ella no salía. Así que me asomé por debajo de la puerta donde se había metido, de manera discreta para que no se diera cuenta. Y cuando me asomé, no se veían sus piernas. Parecía que no había nadie allá adentro. Pensé que tal vez se había subido a la taza del baño y por eso no se veían sus piernas. Así que toqué la puerta, pero nadie respondió. Yo creí que algo malo se había hecho allá adentro, así que me pasé al cubículo de al lado y me subí a la taza para ver por arriba. Y en efecto, no había nadie, pero yo estaba segura de que vi entrar a alguien en ese baño. Yo vi a alguien, así que solo me hizo sentido una cosa. Me dio miedo y salí rápido de ahí.
con la respiración muy exaltada. Me encontré en el corredor a uno de los guardias que trabajaban ahí de noche y le pedí que por favor me acompañara a mi habitación. Lo hizo y me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no, que estaba bien, pero aún así me dijo que le diría a una enfermera que viniera a verme, porque me veía muy asustada, que si no le quería contar qué tenía, estaba bien, pero que alguien me tenía que ver. Se fue y me quedé sola ahí. No sé por qué, pero la enfermera que según iría a verme, nunca llegó, así que me tocó estar sola. Por mi mente pasaban 1.000.000 de cosas que me habían quitado el sueño. Mientras estaba recostada en la cama viendo al techo, escuché los pasos de alguien que se acercaba. Iba caminando lentamente hasta llegar frente a mi puerta. Sabía que alguien estaba detrás de ella, y solo le pedí a Dios que fuera la enfermera. La puerta empezó a abrirse poco a poco, de una forma muy suave, y cuando ya estaba entreabierta, se azotó muy fuerte. Quería gritar, contarle a alguien sobre eso, pero me dio miedo. Me daba miedo que pensaran que estuviera desarrollando un trastorno mental fuerte o algo así, y me tuvieran encerrada por más tiempo, así que no dije nada. Incluso tuve pesadillas esa noche y dormí muy poco. Al día siguiente parecía zombie de lo desvelada que estaba. Después de mi terapia, como al mediodía, pasé de nuevo al baño, obviamente con un montón de miedo, pero de verdad necesitaba entrar al baño, así que me armé de valor y me metí. Mientras estaba ahí haciendo mis necesidades, escuché cómo se abrió la puerta de la entrada. Alguien había pasado. Me quedé inmóvil unos momentos a ver si reconocía quién era, pero no podía ver nada. Y esa persona tampoco decía algo, pero seguía ahí afuera. Esperé dentro del cubículo a que se fuera para poder salir, pero en ningún momento se escuchó de nuevo la puerta. No salía y yo seguía encerrada. Me armé de valor y salí. Una vez más, no había nadie. No sabía para dónde mirar. Salí rápido de ahí, pero justo cuando iba abriendo la puerta, escuché claramente como una chica me dijo: «Oye, no te vayas». Ni siquiera volteé para atrás. No tuve el valor. Me fui a encerrar a mi habitación. Me urgía contarle a alguien, porque sabía que en serio estaba viendo a alguien. Sabía que no me estaba volviendo loca. Esa noche estuve teniendo pesadillas con esa chica. Era alguien como de mi edad, con el cabello corto y los ojos le sangraban. Por lo mismo, me desperté gritando y sudando. Gracias a eso, llegó uno de los enfermeros a mi habitación. Entró rápido y me preguntó que qué estaba pasando. Le expliqué que solo había tenido una pesadilla, pero que estaba bien. En ese momento, se disponía a irse, pero lo detuve. «Oye, ¿te puedes quedar un momento conmigo? Por favor», le dije. Yo creo que vio todo el miedo en mis ojos, porque aceptó. Era un enfermero bastante joven y amable. Se puso al lado de mí y me empezó a preguntar acerca del sueño que tuve. Se lo conté y después le conté todo lo demás, las cosas que me habían estado pasando en el baño con la chica que creí ver. Se lo conté porque le tuve la confianza. Eso me inspiraba. Le dije que la había visto entrar al baño, pero nunca salir, y que la última vez me habló al irme de ahí. Él me respondió que me creía. Me creía porque yo no había sido la única chica que le había contado algo así. Al parecer, a él ya le habían contado a otras pacientes cosas parecidas, que hay una mujer de cabello corto y los ojos negros, que esa mujer aparece en los baños cuando una de las internadas entra sola. Profundizando más en el tema, me dijo que entre los enfermeros y enfermeras ya había circulado esa historia, sobre la chica que se dio de baja de la vida en los baños después de estar unos días en la clínica. Me lo comentó y me recomendó que siguiera con mi tratamiento como venía haciéndolo, pues me faltaban pocos días para poder salir, y que siempre me acompañara de alguien cuando fuera al baño o incluso caminando por los corredores. A mí me dieron de alta a la semana y me pude ir. Solo me imagino que el alma de aquella chica no se ha podido ir en paz, y tal vez solo busca compañía de alguien, o tal vez
que la acompañen a donde tiene que ir. Antes de que mi abuela falleciera, estuvo enferma por bastantes meses. Fue un periodo muy triste para toda mi familia, ver cómo su salud se deterioraba poco a poco, hasta que llegó el momento en que sus ojos se cerraron para siempre. A mi abuelita le detectaron cáncer y, como se imaginarán, fue un golpe muy fuerte para toda la familia, y fue a partir de ese momento que todos nos unimos para poder cuidarla a lo largo de su lucha contra esta enfermedad. Pero la historia que quiero contarles se remonta a unas semanas antes de su fallecimiento. Mi abuelita se puso muy mal y tuvimos que llevarla al hospital para que se quedara internada. Entre mis padres, primos y otros familiares nos turnábamos para ir a cuidarla. En una de esas ocasiones me tocó ir a cuidarla. Llevé lo necesario para pasar la noche ahí con ella y le dije a mis padres que fueran a acompañarme un rato antes de dormir, ya que yo acababa de cumplir la mayoría de edad y por eso apenas había podido quedarme con ella en el hospital. Así que tenía poca experiencia y me sentía un poco insegura estando yo sola ahí con mi abuela. Mi mamá me hizo el favor de acompañarme un rato aquella vez, pero se fue por la noche, ya que tenía varias cosas por hacer. Cuando el cielo estaba completamente oscurecido, me dispuse a ponerme cómoda para pasar la noche. Acomodé el par de cobijas que me había llevado y me recosté en el sofá. De repente, veo que mi abuelita intenta moverse de la cama. Me dijo que me acercara a ella porque me quería contar algo importante. Entonces me dijo que había estado viendo un hombre dentro de la habitación del hospital. Un hombre que no era ni un doctor ni un enfermero, solo se aparecía así, de repente enfrente de su cama, que en las noches cuando ella dormía, se ponía sobre ella y no dejaba que se moviera ni un solo centímetro. Ya se lo había dicho a una enfermera, pero no le hizo caso, pues no había nadie más, así que no se lo había contado al resto de la familia por miedo a que no le creyeran, pero que ya lo había visto muchas veces y tenía miedo de él. Yo le dije que se quedara tranquila, que estaría con ella toda la noche y que nada malo le pasaría. Mi abuelita al fin se durmió y me dispuse a quedarme en vela toda la noche. Llevé mis audífonos y me puse algunas películas para no dormirme, pero en la madrugada mi abuela despertó gritando. Gritaba que la ayudaran, de una forma muy desesperada. De inmediato llamé a una enfermera e intenté tranquilizarla en lo que llegaba. Me desesperaba ver que mi abuelita estaba tan espantada que podía ver su sudor escurriendo por su frente. Llegó la enfermera y me ayudó con ella. La tranquilizamos, estuvimos con ella yo creo que una media hora antes de que se pudiera relajar. Entonces mi abuelita se dirigió a la enfermera y le contó lo mismo que a mí. Esta era otra enfermera, no la que la había ignorado la vez pasada. Esta era mucho más joven y se veía que tenía poco tiempo ejerciendo su profesión. Esta vez mi abuela nos dio más información. Nos contó cómo era que lucía exactamente ese señor. Era un hombre alto, muy delgado, con la cara calavérica y un aspecto un poco jorobado, pero con una mirada profunda y fría, con el cabello muy corto y le faltaban algunos dientes. Yo me quedé callada, y la enfermera también, como que no supo qué decir, y segundos después solo dijo que iría a revisar algunas cosas, pero que si necesitaba más su ayuda, la llamara de inmediato, que ella vendría. De nuevo pasó un buen rato, y afortunadamente mi abuela pudo dormir bien, pero vino de regreso la enfermera. Perdón que te interrumpa, quería contarte algo. ¿Recuerdas el señor que tu abuelita menciona que ha visto? Bueno, cuando lo describió, recordé que lo había visto, porque también lo cuidé. Recuerdo incluso su nombre, así que fui a buscarlo a los registros. Y, bueno, ese señor estuvo internado aquí, en esta misma habitación, solo que unos días antes de que tu abuelita llegara, él se fue. Se fue porque falleció. Lamento si esta información te asusta, pero no quería que creyeras que tu abuelita se está volviendo loca, porque yo sí le creí desde el primer momento en el que lo mencionó. Mi abuela siguió viendo cosas raras en toda su estancia en el hospital, y también hasta el momento de su partida. Nos la llevamos a la casa tiempo después para que ahí se despidiera de todos, además de que así lo pidió ella. En la casa ya no veía a ese señor, deliraba sobre otras cosas, pero a él ya no lo veía. La extraño mucho.
y tengo muchos bonitos recuerdos de ella, pero este en especial me marcó. No sé si mi abuelita lograba verlo porque estaba cada vez más cerca de la muerte como ese señor, pero puedo estar segura de que ella no mentía.